en la ventana de composición y seleccionamos esta herramienta que es como de pincel, no tenemos ningún cambio en el escenario, pero si hacemos doble clic llegamos a este modo rojo y entonces sí tenemos nuestra herramienta de pincel. Esta herramienta de pincel, al igual que la herramienta de texto, va a ser muy similar a la herramienta de pincel de Photoshop. En lugar, esto es el clon de la herramienta de brocha de Photoshop, así que podemos hacer cosas como un trazo, aquí cambiar el color y hacer otro trazo, luego si queremos otro color, tenemos los modos para la combinación de colores que hemos comentado antes. Tenemos este otro panel de puntas de pincel donde tenemos tamaños prehechos, así que utilizando todas estas herramientas podemos hacer brochas muy complejas. Así que recuerden, siempre que vean opciones hay que modificarlas para ver qué hacen. Nunca se va a descomponer la computadora. Así que tenemos todas estas herramientas pero vamos a ver si en sí esto es para pintar, pero su propósito no es lo que acabamos de ver. Vamos a hacer un trazo sencillo porque así va a ser más fácil de apreciar. Doble clic, estoy en el modo edición, y de un solo clic voy a mantener presionado. La razón por la que estoy utilizando un solo clic es porque cada vez que hacemos clic se nos genera un filtro de pintar. En realidad aquí lo que estamos aplicando es un filtro el filtro de pintar, así que cada vez que lo aplicamos se aplica una vez, y ahorita veremos por qué, de la complejidad de esto. Bien, así que pues tenemos aquí, como la aguja estaba aquí, el dibujo aparece acá, pero recordemos que con la E en la timeline vemos los efectos, vemos que tenemos el efecto de pintar, y aquí vemos este bloque. Si se fijan, donde entra el bloque es donde entra el efecto, así que si queremos empatarlo simplemente podemos hacer esto. Recuerden, cuando estamos en la orilla de un archivo y hacemos esto, es una forma de editarlo. Archivo izquierdo, lado izquierdo, lado derecho. Lo podemos hacer, como ven, con los efectos así de bloque y en sí con la capa misma. Bien, así que veamos. Nuestro efecto de pincelar tiene su triángulo, tiene varias propiedades, tiene opciones de trazo, tienes transformar pincel. Vamos a modificarlas rápidamente para que vean lo que hace cada una de ellas. Como ven, estas son nuestras clásicas, y las opciones de trazo es donde vamos a ver, por ejemplo, esto.
Este reloj de fin lo prendemos, aquí tiene 100%, lo avanzo un par de segundos y le pongo 0%, desaparece el dibujo. Pero miren lo que sucede entre los dos fotogramas. Lo que sucede, ¿vieron? Queremos el efecto al revés, que en lugar de desaparecer aparezca, pues solo invertimos los fotogramas claves y ahí tenemos el efecto inverso. Así que con cada trazo podemos hacer esto. Tenemos, como se imaginarán, todo tipo de opciones. Así que imaginen todo el poder creativo que nos da esto. Esto en sí, más que ser la herramienta de pincel, es todo un género y una profesión del video que se llama rotoscopia, ¿no? Aquí podemos dibujar sobre el video. Para hacerlo vamos a traer una imagen, nada más para demostrarlo. Recordemos, imaginemos que nuestras imágenes son video, y ahora vamos a ver otro filtro especializado. Bueno, antes de eso vimos ahorita cómo con las orillas podíamos determinar y en sí editar en After Effects. Punto in de entrada, punto out de salida. Pero qué tal si quisiéramos rebanar o partir estas capas. Seleccionamos, nos vamos a editar, dividir capa, ¿sí? Ahí nos partió las dos capas porque estaban las dos seleccionadas. Manda el otro pedazo a otra capa, ya podemos borrarlo o reutilizarlo como ustedes quieran. Así que si por alguna razón no tienen Premiere o su editor de video y tienen que cortar cuadros aquí en After Effects, con el uso de estas tres técnicas podemos lograrlo. Bien, quiero que este dibujo se muestre sobre Mazatlán, pero está amarillo, así que me voy a ir a un filtro, efecto, en inglés es color key, en español es clave, croma lineal. Todos estos filtros tienen que ver con hacer lo que vamos a hacer a continuación, que es una transparencia. Aquí con el tintero le voy a dar el color que quiero que me vuelva transparente, el cual es este, ¿sí? Como ven, me deja unos píxeles amarillos. Si aumento ligeramente estas propiedades, voy a irlos limando, ¿sí? Hasta que queden solo píxeles azules. Así que, como ven, esto es un efecto interesante. Si esto lo combinamos, vamos a hacer nuestras capas de 3D. Vamos a hacer una nueva luz, copias por defecto. Vamos solamente a inclinarla un poco, así. Bien, recordemos, acá están nuestras vistas 3D y vamos a hacer que nuestra capa esta tenga un Z. Recordemos que esta es la herramienta de orbitar cámara, así que vemos ahí claramente nuestro pseudoespacio de 3D.
La flecha azul nos congela el movimiento en la profundidad, la roja hacia los lados y la verde hacia arriba, hacia abajo. Vamos ahora, ¿dónde está la luz? Vamos ahora a nuestra propiedad de proyectar sombras. Como ya es de 3D, tiene opciones de material también. Y veamos, esto es bastante impresionante y poderoso. Tenemos ahí la sombra en tiempo real del objeto que se está dibujando sobre nuestro video. Y como vemos, aparte, más impresionante aún, la sombra se genera en tiempo real, ¿sí? Así que aparte vamos a mover nuestra luz para que la sombra vaya cambiando. Veamos. Así que imaginemos de vuelta el poder creativo que esto nos da. Un tip más: con las luces, lo importante, como han visto, es marcar nuestra opción de proyectar sombras y a la vez en las opciones de material prender los objetos en proyectar sombras para poder aprovechar esta capacidad que actúa por defecto. La luz, en sus opciones de posición, tenemos esta opción del punto de interés, la cual es la mirilla de la cámara, ¿sí? En realidad la cámara es dos objetos. El punto de interés, que vamos a ver qué es lo que pasa si colocamos ahí el punto de interés. Entonces la posición, no importa la posición que tenga nuestra cámara, siempre va a estar tratando de ver hacia este punto de interés, lo cual en veces nos produce cuestiones muy locas, muy extrañas, por lo cual vamos a ver cómo apagar esta opción. Pues vamos a capa, esta es capa, transformar, orientación automática, no miento, punto de interés, no miento, estaba bien, captura, transformar, orientación automática desactivado. Le ponemos a aceptar e inmediatamente desaparece nuestro atributo de punto de interés. Entonces ahora sí la cámara se mueve simplemente como una cámara, igual que, se mueve como una cámara a la luz y no tiene este punto del punto de interés, que como les comentaba puede ser complicado. Y recordemos, entre más objetos utilicemos de After Effects o conozcamos, todo es para algo, y aparte todas estas cosas se combinan de formas muy interesantes, de formas que se potencian unas a otras, ¿no? Pero hay que experimentar para descubrirlos, ¿no? Así que, por ejemplo, aquí vamos a utilizar dos luces. Así que, como ven,